La industria global del cine atraviesa una transformación estructural que prioriza la rentabilidad sobre el volumen y el desplazamiento de personal para potenciar con las IAs. Tras valorarse en 68,37 mil millones de dólares en 2025, el mercado proyecta un crecimiento sólido hacia los 73,17 mil millones para 2026, con una perspectiva de expansión que alcanzaría los 108,86 mil millones para el año 2034. A continuación, algunos detalles. Esta trayectoria, marcada por una tasa de crecimiento anual compuesta del 5,09%, refleja que, pese a la feroz competencia de las plataformas de streaming, el cine físico se mantiene como un activo estratégico resiliente dentro del sector del entretenimiento. El motor de este crecimiento no es solo la exhibición tradicional, sino la premiumización de la experiencia. La demanda de los consumidores por formatos inmersivos que no pueden replicarse en el hogar ha posicionado a IMAX como el segmento de mayor aceleración técnica y financiera. Los líderes del mercado, como Cinemark, IMAX Corporation y Regal Cinemas, están reconfigurando sus balances mediante la inversión en tecnologías 4DX, sonido Dolby Atmos y servicio de lujo que incluyen menús gourmet y asientos reclinables. Esta estrategia busca maximizar el ingreso por usuario, diferenciando drásticamente la oferta teatral del consumo doméstico. Ante el desafío de los altos costos operativos y la volatilidad de la taquilla, las cadenas están diversificando sus flujos de ingresos con proyecciones no tradicionales, tales como eventos de eSport, conciertos masivos y deportes en vivo. Con América del Norte dominando el 33,12% de la cuota del mercado, la industria en 2026 se define por una disciplina financiera que apuesta por la exclusividad y la innovación audiovisual para asegurar su sostenibilidad a largo plazo y su modelo cada vez más automatizado y potenciado por inteligencia artificial desplaza a los trabajadores de la industria a pasos acelerados. La industria del cine ha evolucionado a lo largo de los años. Un claro ejemplo ha sido Nigeria, país que ha consolidado a Nollywood como un pilar emergente y estratégico de su economía, transformando su volumen de 2.500 películas anuales en un motor financiero que proyecta ingresos por 14.820 millones de dólares para este 2026. Más allá de sus fronteras, el ascenso de esta industria genera un efecto multiplicador en la región. Cuando Nigeria crece, impulsa la integración comercial y financiera de los mercados vecinos, fortaleciendo la posición de África en el tablero del crecimiento global. El sector, que emplea a más de 1 millón de personas, se ha vuelto un foco de atracción para inversores de largo plazo que evalúan la recompensa sobre el riesgo. Pese a desafíos como las presiones inflacionarias y deficiencias de infraestructura, el impulso de reformas y la ventaja demográfica están mejorando la previsibilidad del mercado. Con proyectos como la Ciudad del Cine en Lagos de 100 millones de dólares, Nigeria no solo busca profesionalizar su infraestructura, sino reducir la incertidumbre, posicionándose como el contribuyente central de la economía creativa entre los mercados emergentes. Arabia Saudí también ha posicionado su sector de entretenimiento como un pilar estratégico de la Visión 2030, buscando erradicar la dependencia histórica de los ingresos del petróleo. Con un crecimiento proyectado que podría generar 450.000 empleos y aportar el 4,2% al PIB para 2030, el reino experimenta una explosión en su consumo interno. El 33% de los saudíes planea aumentar su gasto en ocio, superando la media global. Este auge ha disparado los registros comerciales en artes y entretenimiento en un 20% anual, consolidando a ciudades como Riad y Jeddah como centros de estilo de vida de clase mundial. La estrategia impulsada por el Fondo de Inversión Pública genera un efecto dominó en sectores adyacentes como la hostelería, el comercio minorista y el inmobiliario, revitalizando zonas urbanas y aumentando el valor de la tierra. Con una población joven que prioriza las experiencias sobre las posesiones, el mercado cinematográfico local ya cuenta con más de 600 pantallas, duplicando sus ingresos de taquilla en los últimos 5 años. Para los inversores globales, Arabia Saudí representa hoy una oportunidad única de inversión extranjera directa en una economía del G20 con demanda masiva aún no explotada. En 2026, la industria global del cine ha dejado de competir únicamente por talento para centrarse en la eficiencia fiscal. Aquí los detalles. Los incentivos a la producción se han consolidado como el factor determinante en el retorno de la inversión, transformando a países y regiones en verdaderas zonas francas industriales. En este escenario, el Reino Unido lidera la vanguardia europea,
con el crédito fiscal para gastos audiovisuales y el incentivo potenciado para películas con presupuestos más modestos, que ofrece hasta un 39,75% del reembolso para cine independiente. Estas reformas, sumadas a exenciones en efectos visuales y reducciones del 40% en impuestos comerciales para estudios, han atraído a superproducciones como Wicked y Gladiador 2, consolidando un ecosistema donde el ahorro fiscal puede alcanzar los $60 millones en proyectos de gran escala. La competencia es feroz. Irlanda iguala la oferta con un incentivo del 40% para el cine independiente, destacándose por ofrecer el 90% del capital adelantado, funcionando como un préstamo sin intereses que alivia el flujo de caja. En el Mediterráneo, España atrae capitales con reembolsos regionales de hasta el 50% en Canarias, mientras que Italia ha eliminado barreras permitiendo que proyectos de solo postproducción accedan a créditos transferibles. Fuera de Europa, el panorama se diversifica. Australia ha elevado su incentivo por localización al 30%, mientras que destinos emergentes como India y Arabia Saudí ofrecen reembolsos de hasta el 40% y el 50% respectivamente. Para los grandes estudios, la elección de la locación ya no es solo estética, sino una decisión financiera estratégica que maximiza los márgenes operativos en un mercado donde cada punto porcentual cuenta. La inteligencia artificial ha dejado de ser una promesa estética para convertirse en el mayor desafío estructural de la industria desde la llegada del sonido y excluyendo cada vez más a los tradicionales trabajadores de la industria en detrimento, por supuesto, de los mismos. Aquí la historia. Según informes de McKinsey, la integración de sistemas como SenseAI y Neural Engine no solo está automatizando tareas, sino redefiniendo el costo de producción. Un ejemplo disruptivo es la reciente creación de cortometrajes de alta calidad en apenas 3 semanas, un proceso que antes tomaba meses, reduciendo los costos operativos y hasta de personal en un 90%. Esta eficiencia permite a los directores interactuar con escenas en tiempo real, eliminando las costosas colas de renderizado y optimizando la preproducción con desgloses de guión, que elevan la productividad un 10%. No obstante, esta democratización del cine plantea riesgos financieros masivos para el ecosistema tradicional. Se estima que si el público migra hacia contenidos generados por inteligencia artificial en plataformas abiertas, la industria convencional podría perder hasta $13.200 millones. Mientras Hollywood adopta estas tecnologías para expandir sus márgenes de ganancia, el mercado enfrenta una encrucijada legal por derechos de autor y la protección del empleo técnico. En 2026, la inteligencia artificial no es solo una aliada creativa, es el motor de una transformación económica que obliga a los grandes estudios a elegir entre la escala tecnológica y la autenticidad humana por encima de las reivindicaciones sociales. En este recorrido 360 iniciamos en Emiratos Árabes Unidos, ya que como le adelantaba al principio se retirará de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, la OPEP, y de la Alianza de la OPEP y Proveedores Independientes, la OPEP Plus. Esto fue informado por la agencia local WAM. El gobierno de Emiratos Árabes Unidos anunció este martes que se retirará de estos organismos a partir del 1 de mayo. La medida responde a una visión económica a largo plazo y a la necesidad de satisfacer la creciente demanda mundial de energía, según el comunicado oficial. El país del Golfo Pérsico formaba parte del cártel petrolero desde 1967, participando activamente en la coordinación de políticas de producción. Tras su salida, Abu Dhabi aseguró que se centrará en sus intereses nacionales y en los compromisos adquiridos con sus socios e inversores. La creación de empleo en España, en otro tema, pierde impulso desde inicios de 2026 a pesar de la modernización. La Cámara de Comercio del país descarta un cambio del ciclo económico. Así lo dio a conocer esta Cámara de Comercio de España, quien destacó que se basó en los datos de la encuesta de población activa del primer trimestre del año y señaló que en el país la creación de empleo se ha estancado en los primeros meses del año con un aumento del paro hasta el 10,8% según datos recientes del Instituto Nacional de Estadística.
Según el análisis de organismos sobre los datos oficiales, el ritmo de creación de nuevos puestos de trabajo ha comenzado a moderarse. Aún con el presente deterioro, la tendencia sigue siendo positiva, con 527.600 ocupados más que hace un año y una reducción de 80.600 parados. Asimismo, prevé que la economía española mantenga la creación de empleo en 2026, aunque a un ritmo más moderado, con una subida media estimada en la ocupación del 1,6% en relación con su previsión de crecimiento del PIB del 2,3%. Viajamos a Sudán, ya que la ciudadanía sufre las consecuencias de la escasez de combustible en el país por las interrupciones en las rutas de suministro a través del estrecho de Hormuz. Aquí los detalles. Tras la guerra en Asia Occidental, el mercado energético mundial se ha visto gravemente afectado, al igual que su suministro. En el estado del Nilo Blanco, el costo de vida, los bienes y el transporte presentaron aumentos considerables en sus precios, impactando en el bienestar de la sociedad, misma que no posee los ingresos necesarios para aumentar dichos incrementos. El aumento del precio de la gasolina hace una semana ha provocado una subida significativa en el precio de los billetes de transporte. Un billete de Costi a Jartum solía costar entre 35.000 y 85.000 libras sudanesas, de Costi a Puerto Sudán entre 100.000 y 230.000 y de Costi a Atbara entre 80.000 y 160.000. Pero ahora, en tan solo una semana, los precios han subido entre 1.600.000 y 1.800.000 y no sabemos cuál será el precio mañana. Esta situación afecta a las actividades del país, obligando a las personas a reducir algunas labores comerciales, dado que los precios del combustible generan más gastos y por ende menos ganancias. El aumento del precio del combustible tiene un impacto muy significativo en todos los productos, ya sean alimentos o artículos de consumo, lo que afecta directamente a los trabajadores. Como trabajador del mercado central, me veo afectado por estos aumentos, ya que provocarán que tanto los comerciantes como los clientes habituales duden en venir a comprar al mercado central. Llevamos más de 2 semanas sin trabajo y rechazamos cualquier pedido porque, calculando los costes con los precios actuales del combustible, no cubrimos los gastos. Ante esto, el suministro de energía y petróleo de Sudán celebró una reunión conjunta con el Banco Central de Sudán para abordar los desafíos en la financiación de las importaciones de combustible, dada la preocupación por la incertidumbre sobre la continuidad del conflicto y las interrupciones en el suministro. Un panorama lúgubre en un país que, aunada a dichos efectos, enfrenta una crisis humanitaria sin precedentes, producto de un conflicto interno que recientemente cumplió 4 años de duración. En más información, miles de trabajadores y pensionistas protestan en la capital de Rumanía. Exigen la renuncia del gobierno por reformas económicas que, aseguran, encarecen el costo de la vida. Miles de trabajadores de diversos sectores se movilizaron este martes en Bucarest, la capital del país, para exigir la dimisión del gobierno. Los sindicatos convocantes rechazan un paquete de reformas fiscales y laborales implementado. Denuncian sin diálogo social previo. Los manifestantes aseguran que las medidas del diálogo aumentan el costo de la vida y afectan la seguridad social de la población. La jornada de protesta, que reunió a múltiples gremios y jubilados, se realizó en el marco del Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo, este martes 28 de abril, con trabajadores del sector forestal, del transporte, ferroviario, de la administración pública, de la policía, de la sanidad, de la minería, del acero y de la energía, junto con reservistas militares y también pensionistas. En más información, el Banco Central de Japón recorta el crecimiento para el 2026 en un 0,5%. Este recorte representa la mitad de la proyección del 1% que había realizado en enero del presente año, según su último informe de perspectivas económicas y de precios. A su vez, elevó su pronóstico de inflación subyacente del índice de precios al consumidor, por sus siglas IPC, excluyendo los alimentos frescos, para el año fiscal 2026 del 1,9
al 2,8%. Además, anunció que mantendrá su tasa de interés oficial sin cambios en torno al 0,75%. Estas acciones del ente japonés se desarrollaron después de que señalara que la escalada de tensiones en Asia Occidental ha provocado un aumento en los precios internacionales del petróleo y que el impacto en la economía japonesa aún requiere un seguimiento más exhaustivo, tomando en cuenta que el conflicto persiste y sus efectos siguen estando presentes en las economías del mundo. Momento de revisar cómo se encuentran los precios del petróleo y vamos a iniciar como todos los días con el West Texas Intermediate, el WTI que marcó un precio de $97.50 y esto representa un incremento de $1.13. En el caso del barril del Brent, el de referencia en Europa, su precio se ubicó en $109.40, un incremento de $1.26 y finalmente le platico que el crudo promediado por la OPEP marcó un precio de $107.62, en este caso una caída de 71 centavos del billete verde.